Mamá, ¿cuánto crees que nos darían por este aparador tan fino? La voz de Valeria, la esposa de mi hijo, me sacó de mis pensamientos mientras sus ojos recorrían el mueble de roble tallado donde guardo los recuerdos de Horacio. Dudé por un instante, creyendo haber escuchado mal. Valeria, por favor, ese aparador era de tu suegro. Pero su respuesta me heló la sangre. Por favor, mamá, deja de pensar en los que ya no están y concéntrate en los que seguimos acá. Si lo vendemos, al menos nosotros, tu familia, podremos vivir un poco mejor. Sentí como si sus palabras no solo pisotearan mis sentimientos, sino también la memoria sagrada de mi esposo. Caí en una profunda desesperación. Además, el adelanto que sacamos para la obra genera intereses, ¿sabes?, añadió Javier, mi propio hijo, con un tono acusador. Como tardaste tanto en decidirte, ahora nos vas a tener que pagar los intereses a nosotros también. Incluso él me culpaba, insistiendo en que debíamos vender nuestra casa, la casa que construimos con Horacio, para financiar la remodelación de la casa de sus suegros. Ya está decidido, ¿entendés?, sentenció Valeria, su tono ya no era una sugerencia, sino una orden. Vendé la casa de una vez por todas. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían ni imaginar, era que yo, en silencio, ya estaba moviendo mis propias piezas en un tablero que ellos creían dominar. Mi nombre es Elsa Ramírez, tengo 71 años. Desde que mi esposo Horacio falleció hace 2 años por un infarto fulminante, vivo sola en nuestra casa de toda la vida, un chalet de 2 plantas con 40 años de historia en el tranquilo barrio de Villa Devoto, en Buenos Aires. Mi rutina es sagrada. Me levanto cada mañana a las 6 en punto. Lo primero que hago, antes que nada, es ir a la cocina, preparar un café con leche bien caliente y colocarlo junto a la foto de Horacio que descansa sobre el aparador de roble. Es mi manera de decirle buenos días, de sentir que todavía comparte las mañanas conmigo. Después, salgo al pequeño jardín trasero a cuidar mis plantas y cosechar los limones de nuestro viejo limonero. Siempre junto a algunos para llevarle a doña Marta, mi vecina de al lado que también vive sola. Elsa, querida, siempre tan atenta, me dice ella con una sonrisa que ilumina su rostro arrugado. Con estos limones hago la mejor limonada del barrio. Esas pequeñas interacciones, esos gestos de afecto, son los que le dan color y sentido a mis días. Antes de casarme, trabajé durante 5 años en el Banco Galicia. Mi área era la de gestión de patrimonios y créditos, una experiencia que me inculcó una disciplina financiera de hierro. Llevo un registro de cada gasto en un cuaderno desde hace más de 40 años, una costumbre que nunca abandoné. Horacio, mi Horacio, era un hombre igualmente meticuloso. Cada noche, se sentaba a mi lado en la mesa del comedor, se ponía sus anteojos de leer y revisábamos juntos las cuentas del día. Gracias a vos, Elsita, esta familia duerme tranquila, me decía, y su voz era la única validación que yo necesitaba en el mundo. Nuestro único hijo, Javier, tiene 45 años. Trabaja como ingeniero de sistemas en una empresa de tecnología en Puerto Madero. Su esposa, Valeria, de 42, trabaja a tiempo parcial como recepcionista en un gimnasio. Tienen una hija, Sofía, mi nieta, que cursa su 2.º año de secundaria. Ella es, sin lugar a dudas, el tesoro más grande de mi vida. Hasta hace poco, yo creía que nuestra relación familiar era sólida y armoniosa. Javier venía a visitarme al menos una vez al mes, y Valeria, aunque de una manera más superficial, siempre se mostraba amable y correcta. Sofía me adora, a menudo viene a casa después del colegio para que la ayude con la tarea de matemáticas, y esas tardes son mi mayor alegría. Esta casa, que heredé de Horacio, está completamente a mi nombre. Durante los trámites de la sucesión, hace 2 años, recurrí a un viejo colega del banco, el doctor Fernández, ahora un prestigioso abogado, quien se aseguró de que todo el papeleo se hiciera de forma impecable. Lo que mi hijo y su esposa no saben es que, entre el seguro de vida y los fondos de retiro de Horacio, logré juntar un ahorro de $200.000. Nunca les di los detalles.
Siempre he creído que el dinero tiene la perversa capacidad de enredar los lazos familiares, y quise evitar a toda costa esa complicación. Todo comenzó a desmoronarse una tarde de sábado. Javier y Valeria llegaron sin avisar, algo inusual en ellos. Sus rostros mostraban una seriedad que me inquietó de inmediato. «Mamá, necesitamos hablar con vos de algo importante», dijo Valeria, sentándose en el borde del sofá como si temiera ponerse demasiado cómoda. El asunto, según me explicó, concernía a sus padres, ambos de mi edad, alrededor de los 70 años. Viven en una casa antigua en el conurbano, en la zona de Ramos Mejía, una construcción que, por lo que contaba, se estaba viniendo abajo. La humedad, las goteras y el estado de los techos eran un peligro constante. El otro día llovió mucho y el agua entraba a chorros en el living. Papá casi se resbala y se cae. Tiene la cadera muy delicada, explicó Valeria con una expresión de genuina preocupación. Llamamos a una empresa de refacciones para que nos pasara un presupuesto, continuó Javier, y nos dijeron que arreglar todo costaría alrededor de $100.000. Valeria suspiró, dramatizando la situación. Mis papás viven de su jubilación, mamá. Jamás podrían juntar esa cantidad de dinero. Y nosotros tampoco tenemos esa plata. Fue entonces cuando Valeria, bajando la mirada como si sintiera una profunda vergüenza, lanzó la propuesta que cambiaría todo. Por eso habíamos pensado si no te molestaría que tal vez podrías vender esta casa, y con el dinero, ayudarnos a pagar la reforma de la casa de mis papás. Me quedé sin aire. Vender esta casa. Mi hogar. El santuario de mis recuerdos con Horacio. Venderla para arreglar la casa de mis consuegros. Mamá, pensalo bien. Esta casa es demasiado grande para vos sola. Limpiarla debe ser un trabajo agotador, argumentó Javier, tratando de presentar la idea como un beneficio para mí. Además, últimamente se escuchan muchas historias de entraderas en el barrio. No me gusta que estés sola acá, es peligroso, añadió Valeria, su voz teñida de una falsa inquietud. Nuestra idea es que te mudes a una residencia para mayores. Un lugar lindo, seguro, donde te cuiden y no tengas que preocuparte por nada. Nosotros vamos a estar cerca, cualquier cosa que necesites, vamos a estar ahí para vos. Sus rostros eran un poema a la sinceridad. Y por un momento, una parte de mí vaciló. Es cierto que mantener la casa era un esfuerzo. Pero este lugar, cada rincón guarda una historia, una risa, una vida compartida. Incluso trajimos algunos folletos, dijo Valeria, sacando un sobre de su cartera. Encontramos un lugar muy lindo en Flores que cuesta $80.000 por mes. Con tu jubilación te alcanza y te sobra. Le eché un vistazo a los papeles. Las fotos mostraban un lugar que parecía limpio, pero la letra pequeña revelaba que el precio de $80.000 correspondía al plan más básico, una habitación compartida con otras 3 personas. Somos familia, mamá. Ayudarnos entre nosotros es lo más natural del mundo, insistió Valeria. Mis padres tienen tu misma edad. ¿No te gustaría que pasen sus últimos años en un lugar cómodo y seguro? Me sentía acorralada, confundida. La lógica de la ayuda familiar era poderosa, pero el sacrificio que me pedían era inmenso. Necesito pensarlo, fue lo único que atiné a decir. Déjame que lo piense. Claro, mamá, por supuesto, respondió Valeria, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Pero no te tomes mucho tiempo, por favor. La salud de mis papás nos preocupa mucho. Esa noche, me senté frente al aparador de Horacio, con su foto entre mis manos. ¿Qué hago, mi amor?, le susurré a la imagen sonriente. Deberíamos renunciar a nuestro hogar, a todo lo que construimos juntos. Pero en el fondo de mi corazón, sentía que si era por el bien de la familia, Horacio lo habría entendido. Tomé mi cuaderno y, como cada noche, documenté con lujo de detalles la conversación de la tarde. La costumbre de registrarlo todo, por más insignificante que pareciera, era un hábito forjado en mis años de trabajo en el banco, un hábito que estaba a punto de convertirse en mi salvación.
A partir de la semana siguiente, la frecuencia de las visitas de Javier y Valeria aumentó de forma alarmante. Empezaron a aparecer por casa 2 o 3 veces por semana, siempre con la misma pregunta en los labios. ¿Lo pensaste, mamá?, comenzaba Valeria, con un suspiro calculado. Mis papás la están pasando muy mal. A mi papá le duelen mucho las rodillas, y las escaleras de su casa son un peligro constante para él. Cada día que pasa, me da más miedo que se caiga y se lastime de verdad. Javier la secundaba, repitiendo el mismo libreto. Mamá, es en serio, es peligroso que vivas sola en esta casa tan vieja. El otro día me enteré de que a unos vecinos de por acá les entraron a robar. ¿Y si hay un terremoto, vos creés que esta casa aguantaría? Yo sabía que el barrio era uno de los más seguros de la capital, las historias de robos eran prácticamente inexistentes. Y lo del terremoto era un argumento absurdo. Un día, Valeria llegó con nuevos folletos. Mirá, mamá. Encontré un lugar todavía más barato. Este cuesta solo 70.000 pesos al mes. Lo miré. El precio era, en efecto, más bajo, pero se trataba de una habitación compartida con 4 personas, el nivel más básico que se podía encontrar. Es más modesto, claro, dijo Valeria con una sonrisa radiante, pero vas a hacer muchas amigas nuevas y nunca te vas a sentir sola. Su cinismo me revolvió el estómago. Tu jubilación es de 120.000 pesos, ¿no? Si gastás 70 en la residencia, te sobran 50.000. Con esa plata extra, hasta podrías ayudarnos un poco a nosotros con los gastos del mes. Nos vendría de maravilla. La propuesta era clara, querían encerrarme en el geriátrico más barato posible para quedarse con la diferencia. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrí que Valeria, sin consultarme, sin tener mi consentimiento, ya había contactado a una inmobiliaria para tasar la casa. Mamá, en un rato vienen de la inmobiliaria a ver la casa, me anunció como si fuera lo más normal del mundo. Es mejor que tengamos una idea del valor, ¿no te parece? Pero, yo todavía no decidí nada, protesté, sintiendo como la ira comenzaba a subir por mi garganta. Bueno, mamá, después de ver la tasación decidís, intervino Javier, zanjando la discusión con una autoridad que no le correspondía. La tasación arrojó un valor de $180.000. A mí me pareció una cifra considerable, pero la reacción de Valeria me dejó helada. 180.000, dijo con una mueca de decepción. Pensé que valía más. Con ese dinero, después de pagar la reforma, solo nos van a quedar $30.000 para nosotros. Ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo. El dinero sobrante de la reforma de sus padres iría directamente a sus bolsillos. Unos días después, la situación dio un giro aún más siniestro. Descubrí, por una conversación que escuché sin querer, que la obra de remodelación en la casa de los padres de Valeria ya había comenzado. ¿Cómo que la obra ya empezó?, le pregunté, estupefacta. Sí, claro, respondió ella con una naturalidad pasmosa. La salud de mi papá no puede esperar. Queríamos que estuviera cómodo cuanto antes. Pero, Valeria, yo no he aceptado vender la casa. No te preocupes por eso, mamá, me interrumpió, y en su mirada vi un destello de frialdad que nunca antes había percibido. Sabemos que vas a hacer lo correcto. Confiamos en vos. Para financiar el adelanto de $50.000, Valeria había pedido un préstamo personal en una de esas financieras que cobran intereses usureros. Le habían dicho al constructor que los $100.000 restantes se pagarían con el dinero de la venta de mi casa. La obra ya está en marcha, así que ya no te podés echar atrás, ¿entendés? El tono de Valeria había cambiado por completo. La amabilidad fingida se había desvanecido, dando paso a una dureza implacable. Mis padres son más jóvenes que vos, así que tienen prioridad. Valeria, esa no es forma de hablar. ¿No te parece un desperdicio que una vieja viva sola en una casa tan grande y linda?, espetó, su verdadero rostro finalmente al descubierto. Javier, mi propio hijo, se sumó al ataque. Mamá, mirá la realidad.
La obra ya empezó. ¿Pretendés que nosotros y los padres de Valeria nos hagamos cargo de una deuda de $150.000? Sus palabras me partieron el alma. Si no querés vender la casa, entonces danos la plata de tus ahorros. Vos también tenés parte de la responsabilidad en todo esto. ¿Responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tenía yo en la decisión unilateral y egoísta que ellos habían tomado? Valeria llegó a burlarse de los recuerdos que yo atesoraba de mi vida con Horacio, calificándolos de historias viejas y sin importancia. La gente mayor tiene que vivir de acuerdo a sus posibilidades, sentenció. Esa frase me hirió en lo más profundo. Pero lo peor estaba por venir. Empezaron a usar a Sofía, mi nieta, como un arma en mi contra. Sofía, anda a decirle a la abuela que venda la casa, le ordenaba Valeria. La niña, con el rostro lleno de angustia, no podía desobedecer a su madre. Abuela, por favor, vende la casa, me suplicó un día, con lágrimas en los ojos. Mami, me da miedo, por favor, abuela. La abracé con todas mis fuerzas mientras una furia helada se apoderaba de mí. ¿Cómo se atrevían a involucrar a una niña en su juego sucio? El dinero también es para el futuro de Sofía, dijo Valeria, sin una pizca de remordimiento. Cuando la casa de sus otros abuelos esté reluciente, Sofía también va a estar contenta, ¿no es cierto? Mi nieta, atrapada en medio de esa horrible situación, comenzó a evitarme. Me habían arrebatado incluso la alegría de su compañía. Mi corazón estaba devastado. Y entonces ocurrió el incidente que marcó el punto de no retorno. Una tarde, Valeria estaba en el living, y la vi mirando fijamente el aparador de roble. Mamá, dijo, con una voz que pretendía ser casual, ¿cuánto crees que nos darían por este aparador tan fino? Sentí que el mundo se detenía. Valeria, por favor, ese aparador era de tu suegro. Por favor, mamá, respondió, su voz goteando desdén, deja de pensar en los que ya no están y concéntrate en los que seguimos acá. Si lo vendemos, al menos nosotros, tu familia, podremos vivir un poco mejor. Seguro que hasta tu marido desde el cielo nos diría que nos apuremos y tomemos la decisión correcta. Pisotearon la memoria de Horacio. Me hundí en la más profunda desesperación. Si mi esposo pudiera escuchar esas palabras, cuán grande sería su dolor. La presión financiera también aumentaba. El adelanto que sacamos genera intereses, ¿sabes?, me espetó Javier. Si no nos apuramos, vamos a terminar pagando una fortuna de más. Como tardaste tanto en decidirte, ahora nos vas a tener que pagar los intereses a nosotros también. La culpa y las amenazas se volvían cada día más intensas. Empecé a recibir llamadas de mis consuegros, preguntándome cuándo iba a pagar la obra. Ya no hay vuelta atrás, me dijo Valeria, su voz convertida en un látigo. Vendé la casa de una vez por todas. Cada noche, lloraba frente a la foto de Horacio. Esto no podía estar pasando. Esta casa era el fruto del sudor y el trabajo de toda una vida. ¿Por qué tenía que venderla para pagar un capricho de mis consuegros? Ellos habían iniciado la obra sin mi permiso, y de alguna manera, habían logrado convertirme en la villana de la historia. Pero mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No era resignación. Era una determinación fría y afilada como el acero. Esa noche, tomé la foto de Horacio en mis manos. No me voy a rendir, mi amor, le prometí en un susurro. No voy a dejar que destruyan lo que construimos juntos. Revisé los cuadernos de los últimos 40 años, mis diarios financieros y personales. Allí estaba todo, registrado con una claridad implacable, la cronología de las peticiones de mi hijo y mi nuera, sus palabras exactas, su coerción, la obra iniciada sin mi consentimiento y la más brutal de todas, la sugerencia de vender el aparador de Horacio. Todo estaba allí, una montaña de pruebas. Mis conocimientos bancarios, dormidos durante años, despertaron con una fuerza renovada. Recordé cada detalle de la ley. No existe ninguna base legal que me obligue a pagar una deuda en la que no he participado. Es más,
su comportamiento, sus amenazas y su acoso constituían, potencialmente, un delito. Al día siguiente, comencé mi contraofensiva. Con una discreción absoluta, activé la grabadora de voz de mi celular cada vez que ellos venían a casa. Aunque empezamos la obra sin tu permiso, sabíamos que al final ibas a pagar, ¿verdad? La voz de Valeria, llena de arrogancia, quedó registrada. Mamá, si te negás, como hijo tengo derecho a vender esta casa de todas formas. La amenaza de Javier también fue capturada. Él no sabía que, legalmente, no tenía ningún derecho a vender una propiedad que no era suya. Si esta vieja desapareciera de una vez, todo sería más fácil con la herencia, la frase más cruel y definitiva de Valeria, susurrada a Javier creyendo que yo no escuchaba, quedó grabada para siempre. Con un arsenal de pruebas en mi poder, llamé al doctor Fernández. Elsa, querida, esto es un caso clarísimo de abuso económico y maltrato psicológico, me dijo el abogado, su voz encendida de indignación tras escuchar las grabaciones. Por supuesto, no tenés ninguna obligación de pagar un centavo de esa obra. La casa es tuya, y tu hijo no tiene ningún derecho a venderla. Con las pruebas que tenemos, si querés, podemos radicar una denuncia penal por coacción y amenazas. Las palabras del doctor Fernández solidificaron mi resolución. Comencé a trazar un plan, uno que era la antítesis de lo que mi hijo y mi nuera esperaban. Mi primera parada fue una visita a la residencia para mayores más exclusiva de la ciudad, ubicada en el corazón de Recoleta. La cuota de ingreso era de $25.000 y la mensualidad, de $1.500. Contamos con personal de enfermería las 24 horas, y nuestro chef ha trabajado en algunos de los mejores restaurantes de Buenos Aires, me explicó el director mientras recorríamos las instalaciones. Tenía una pileta climatizada, un gimnasio, una biblioteca y jardines que parecían sacados de una revista. Cada residente tenía una suite privada, y lo más importante para mí, cada una contaba con un espacio especial, una alcoba, donde se podía instalar un pequeño altar o un mueble personal significativo. El aparador de Horacio encajaría a la perfección. ¿Qué le parecen nuestras instalaciones, señora Ramírez? Son maravillosas, respondí con una sonrisa. Me gustaría reservar mi lugar. Pagué la cuota de ingreso en el acto, con dinero en efectivo. Mi hijo y mi nuera no sabían nada. A continuación, contacté a una inmobiliaria diferente, una de gran prestigio. La tasación que realizaron fue de $350.000, $170.000 más que la cifra de la empresa que había traído Valeria. La ubicación es excelente y el valor del terreno en Villa Devoto ha subido exponencialmente, me explicó el agente. Si no tiene apuro, podemos conseguir el precio justo. Cerré el trato con un comprador que pagaría en efectivo. Inmediatamente después, transferí mis ahorros de $200.000 y los $350.000 de la venta de la casa, un total de $550.000, a un fideicomiso en un banco suizo. Ahora era imposible que mi hijo o su esposa pudieran acceder a un solo centavo. Todos los preparativos estaban listos. Solo tenía que esperar el momento perfecto para ejecutar mi plan. El destino me ofreció la oportunidad ideal. Un sábado, Javier y Valeria fueron a Ramos Mejía a supervisar la obra en la casa de sus suegros. Ese era mi día. Apenas salieron, terminé de empacar mis últimas pertenencias, lo esencial de mi ropa, mis álbumes de fotos, y por supuesto, el retrato de Horacio y su aparador, que ya había sido cuidadosamente embalado por una empresa de mudanzas especializada. Despedirme de la casa que había habitado durante 40 años fue un momento agridulce. Nos vamos a un lugar nuevo, mi amor, le dije a la foto de Horacio. Sé que vas a estar contento por mí. El elegante auto de la residencia llegó puntualmente. S.R.A. Ramírez, estamos a su disposición, me dijo el chofer. Sentí una oleada de emoción y esperanza. Antes de cerrar la puerta por última vez, dejé una carta sobre la mesa del comedor. Javier y Valeria, he decidido mudarme a una residencia para mayores. Por lo tanto, esta casa ya ha sido vendida.
No tengo ninguna obligación de pagar deudas que no he contraído. Cualquier comunicación futura deberá ser a través de mi abogado, el Dr. Fernández. Adjunté la tarjeta personal del abogado. Al llegar a la residencia de Recoleta, el personal me recibió con una calidez excepcional. S.R.A. Ramírez, la estábamos esperando. Bienvenida. Mi suite era espaciosa y luminosa. En la alcoba, ya habían instalado el aparador de Horacio. Se veía magnífico. Es un lugar maravilloso, mi amor. Es como vivir en un hotel de 5 estrellas todos los días, le dije a la foto. Por primera vez en meses, sentí una paz inmensa. Era el comienzo de mi nueva vida. Javier y Valeria regresaron de Ramos Mejía al atardecer. Puedo imaginar la escena. La voz de Javier resonando en la calle silenciosa. ¿Qué es esto? Vendido. Un cartel de la inmobiliaria, grande e inconfundible, plantado en el jardín delantero. Es una broma. No puede ser. ¿Y ahora qué hacemos con la deuda de $150.000? Puedo oír sus gritos de desesperación. Mientras tanto, yo estaba en el elegante lounge de la residencia, disfrutando de un té con scones, imaginando sus rostros. Mi teléfono sonó. Era Javier, su voz distorsionada por el pánico. Mamá, ¿qué significa todo esto? Javier, respondí con una calma glacial, he decidido vivir mi vida en un lugar que yo elegí. Esta es mi decisión. Pero, ¿y la deuda de $150.000? Ese es un problema que ustedes crearon. Yo no tengo ninguna obligación de pagarlo. Escuché la voz de Valeria de fondo, gritando histéricamente. Suegra, ¿cómo puede abandonarnos así? Somos su familia. Familia, repliqué, mi voz firme. Ustedes, que no mostraron ni un ápice de respeto por mí ni por la memoria de mi esposo, ahora se atreven a hablar de familia. Es un poco tarde para eso, ¿no creen? Y tus padres, si tanto los querés, ayúdalos vos. Yo no voy a darles ni un solo peso. Al día siguiente, los nuevos dueños de la casa fueron a ver la propiedad. Javier y Valeria tuvieron que enfrentarse a la cruda realidad, la casa ya no les pertenecía. La empresa constructora les exigía el pago de los $100.000 restantes, dándoles un plazo de una semana. Mi vida en la residencia era un sueño. Cada mañana, después de un baño en la pileta climatizada, disfrutaba de un desayuno gourmet. El aparador de Horacio ocupaba un lugar de honor en mi suite. Mirá qué lugar tan increíble, mi amor, le contaba cada día. Mientras tanto, en la casa de mis consuegros, el caos se había desatado. Nosotros no tenemos nada que ver. Ustedes nos dijeron que se podía pagar con la venta de la casa de tu madre, le gritaron a Valeria, desentendiéndose por completo de la deuda y echándole toda la culpa a su hija. Al final, Javier y Valeria se vieron obligados a asumir la totalidad de la deuda de $150.000. Con los intereses usureros, la cuota mensual ascendía a casi $100.000. El sueldo de Javier apenas alcanzaba para cubrirla, condenándolos a más de 20 años de pagos. Valeria tuvo que conseguir 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, por la mañana en un supermercado, al mediodía en una fábrica de sándwiches y por la noche en un bar. Su vida se convirtió en un infierno de trabajo y agotamiento. Unos meses después, Sofía, ya en el secundario, vino a visitarme. Abuela, este lugar es increíble, exclamó, maravillada por el lujo de la residencia. Nunca pensé que un geriátrico pudiera ser tan divertido. Las puertas siempre estarán abiertas para vos, mi amor. Quédate a almorzar conmigo. La llevé al restaurante de la residencia, donde nos sirvieron como a reinas. Abuela, ¿puedo volver a venir sin que mamá se entere? Claro que sí, mi vida. Sos mi nieta y te amo. Le prometí que yo me haría cargo de todos los gastos de su universidad. Le depositaría $600.000 en una cuenta a su nombre. Era nuestro secreto. Javier y Valeria me llamaron incontables veces,
suplicando ayuda, pero mi respuesta fue siempre la misma, un no rotundo. ¿Hice lo correcto, doctor Fernández?, le pregunté a mi abogado. Elsa, su decisión fue impecable. Lo que les pasó es consecuencia directa de sus propios actos. Cosecharon lo que sembraron. Con la venta de la casa y mis ahorros invertidos en un fondo de inversión seguro, tenía más que suficiente para cubrir los gastos de la residencia por el resto de mi vida. El dinero sobrante lo destinaría al futuro de Sofía y a obras de caridad. Comencé a involucrarme activamente en la vida de la residencia. Me eligieron como representante de los residentes y, con la ayuda del Dr. Fernández, establecimos una oficina de asesoramiento para personas mayores que sufrían abusos económicos como el que yo había padecido. Incluso aparecí en un canal de noticias local, hablando sobre los derechos de los ancianos. Nadie tiene la obligación de pagar una deuda que no ha consentido. Debemos proteger nuestro patrimonio y usarlo para fines que realmente valgan la pena. Puedo imaginar la cara de Javier y Valeria al verme en la televisión, descubriendo la verdad sobre mi nueva vida. La casa de mis consuegros, a medio reformar, fue embargada por la empresa constructora por falta de pago. Terminó siendo rematada por menos de la mitad de su valor. Ellos se vieron obligados a mudarse a un pequeño departamento de un plan de vivienda social. Rompieron toda relación con Valeria y Javier, y terminaron dependiendo de la ayuda del Estado para sobrevivir. 2 años después, empecé a dar un taller de literatura en la residencia. Disfruto de la compañía de mis nuevos amigos, de las conversaciones inteligentes y del respeto mutuo. La vida a los 71 años puede ser maravillosa, se ha convertido en mi lema. De vez en cuando, me llegan noticias de mi hijo y su esposa. La deuda los está consumiendo. Javier, desacreditado en su trabajo como el hombre que intentó estafar a su propia madre, perdió cualquier posibilidad de ascenso y tiene que hacer trabajos extra como programador freelance por las noches para poder pagar las cuentas. Valeria, agotada y resentida, sigue culpándome por su desgracia. Por culpa de tu madre nuestra vida es un desastre, le grita a Javier. Pero se equivocan. Su vida es el resultado de su propia codicia. Sofía, sin embargo, es la luz que ilumina mis días. Viene a visitarme una vez al mes, y nuestra relación es más fuerte que nunca. Abuela, ¿vas a venir a la muestra de arte del colegio? Por supuesto, mi amor. No me la perdería por nada del mundo. Ella es la única víctima inocente en toda esta historia. Abuela, me cuenta a veces con tristeza, mamá y papá se pelean todos los días. No te preocupes, mi amor. Yo siempre voy a estar acá para protegerte. El dinero para sus estudios universitarios está seguro en una cuenta a la que solo ella y yo tenemos acceso. Darle ese dinero a sus padres sería como tirarlo a un pozo sin fondo. Mi nueva vida está llena de descubrimientos. En el taller de literatura, comparto mi amor por los libros con mujeres de mi edad. En la pileta, hacemos aquagym y nos reímos de nuestros achaques. Nunca imaginé que la vejez pudiera ser tan plena. Y mi trabajo como defensora de los derechos de los mayores me da una satisfacción inmensa. Recibo consultas de personas en situaciones similares a la mía, y al compartir mi experiencia y ofrecerles el consejo legal del Dr. Fernández, siento que mi dolor no fue en vano. Hace poco, un diario local me hizo una entrevista. ¿Qué siente respecto al abuso económico hacia los mayores?, me preguntó el periodista. Que ser familia no da derecho a todo. Lo primero es conocer y defender nuestros propios derechos. El artículo tuvo una gran repercusión y recibí cientos de cartas de agradecimiento. 3 años han pasado, y no me arrepiento de mi decisión ni por un segundo. Cada mañana, frente al aparador de Horacio, le doy mi informe diario. Mi amor, protegí nuestro legado. Sé que estarías orgulloso. Si hubiera cedido a sus presiones, estaría encerrada en un geriátrico miserable, en una habitación compartida, mientras el patrimonio de nuestra vida se fumaba en la reforma de una casa ajena. Hoy, tengo un hogar seguro, personal que me cuida con cariño y amigos que me valoran.
Y lo más importante, tengo la libertad de vivir a mi manera. Sofía está a punto de terminar el secundario y ya planea su carrera universitaria. Abuela, sos mi ejemplo a seguir, me dijo el otro día, y sus palabras fueron el mayor regalo que podría recibir. Quisiera decirles a todos los que lean esta historia, nunca es tarde para empezar de nuevo. La edad no es una sentencia. Si reciben un trato injusto, tengan el valor de defenderse. La familia no es una excusa para soportarlo todo. Su vida y su patrimonio les pertenecen. Yo comencé mi nueva vida a los 71 años. A ustedes también les espera un futuro maravilloso. Defiendan lo que es suyo y úsenlo para aquello que les dé verdadera felicidad.